El sol de Beverly Hills caía a plomo sobre los impecables jardines de la mansión Montenegro, pero dentro de sus muros de mármol, una tormenta estaba a punto de desatarse. Isabela Montenegro, heredera del vasto imperio inmobiliario de su padre recién fallecido, caminaba de un lado a otro con el rostro encendido por la furia. Su collar de diamantes, una pieza única valorada en millones, había desaparecido. Frente a ella, con la cabeza gacha y el uniforme de seguridad perfectamente planchado, se encontraba Mateo García, el nuevo guardia. Llevaba apenas 2 semanas en el puesto y su mirada tranquila y su porte humilde contrastaban brutalmente con la opulencia que lo rodeaba. «¡Fuiste tú!», gritó Isabela, su voz resonando en el gran salón. «Nadie más pudo haber sido. Eres el único nuevo, el único que no pertenece aquí. Devuélveme mi collar, ladrón». Mateo levantó la vista, su expresión tranquila ahora teñida de una profunda herida. «Señorita, yo jamás haría algo así. Soy un hombre honrado». Pero sus palabras se perdieron en el aire, ahogadas por el desprecio de Isabela. Ella lo veía no como una persona, sino como un objeto sospechoso, una mancha en su mundo perfecto. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. La acusación de Isabela no fue un susurro, sino un decreto. Ordenó al resto del personal que registraran las modestas pertenencias de Mateo frente a todos, una humillación calculada para reafirmar su poder y su estatus. Mientras los otros empleados, con la incomodidad pintada en sus rostros, vaciaban su pequeña mochila, Isabela lo observaba con una suficiencia cruel. No encontraron nada, por supuesto, pero para ella eso no probaba su inocencia, sino su astucia. «Seguramente ya lo escondiste», espetó, despidiéndolo en el acto sin una pizca de duda o remordimiento. Mateo se marchó de la mansión ese día con la dignidad hecha jirones, el peso de una falsa acusación sobre sus hombros y sin el trabajo que tanto necesitaba para subsistir. Sentía la impotencia quemándole por dentro, pero una extraña calma, una certeza interna de su propia integridad le impedía desmoronarse. Isabela, por su parte, olvidó el incidente casi al instante. Para ella, Mateo era solo un peón insignificante en el gran tablero de su vida, una vida que estaba a punto de recibir el premio mayor, la lectura del testamento de su padre, don Ricardo Montenegro, que la confirmaría como la única dueña de todo. Lo que Isabela no sabía era que el destino, ese tejedor silencioso de historias, ya había entrelazado su vida con la de Mateo de una forma que ella no podía ni empezar a imaginar. Don Ricardo Montenegro había sido un hombre de negocios implacable, pero en sus últimos días el peso de los secretos y los arrepentimientos lo había llevado a tomar decisiones que sacudirían los cimientos de su familia. El testamento que esperaba ser leído no era solo un documento legal, era una confesión, un acto de justicia tardía y el catalizador de un giro del destino tan poderoso que haría que el valor de un collar de diamantes pareciera insignificante. La tormenta que se avecinaba no era de lluvia y truenos, sino de verdades ocultas y revelaciones que demostrarían que la verdadera riqueza de una persona no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en la nobleza de su corazón y en los secretos que guarda la sangre. El escenario para el acto final ya estaba preparado. Los días que siguieron a la humillación de Mateo fueron para Isabela un desfile de lujo y preparativos. Se movía por Los Ángeles como si la ciudad fuera su feudo personal, gastando cantidades exorbitantes en ropa, joyas y fiestas. La lectura del testamento era inminente y ella no albergaba la menor duda sobre su resultado. Era la única hija, la princesa del Imperio Montenegro, la heredera natural de una fortuna que se extendía por todo el país. Su padre, aunque a menudo distante y absorbido por sus negocios, siempre la había consentido. La idea de que pudiera haber alguna sorpresa en su última voluntad le parecía tan ridícula como pensar que el sol saliera por el oeste. El recuerdo del guardia de seguridad, Mateo, se había desvanecido de su mente como una nota sin importancia. Para ella, la gente de servicio era intercambiable, rostros sin nombre que existían para facilitar su cómoda existencia.
Su arrogancia no era solo una fachada, estaba profundamente arraigada en su ser, una convicción inquebrantable de que su apellido la colocaba por encima del resto de los mortales, y especialmente por encima de alguien como Mateo. Esta historia los ha conmovido sobre la importancia del legado, el poder de la humildad y el peligro de juzgar a las personas por su apariencia. Si ustedes también creen que nuestras raíces son un tesoro, que la humildad nos hace más grandes y que el destino siempre nos da la oportunidad de corregir nuestro camino, dejen un like y compartan este video. Contadnos en los comentarios. ¿Han presenciado alguna vez cómo la arrogancia es vencida por la verdad? ¿Creen que el destino nos da segundas oportunidades para enmendar errores? ¿Conocen historias de lazos familiares que han superado el tiempo y el olvido? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbanse para más historias que demuestran que nuestra historia personal es nuestra mayor fortaleza. Y recuerden, la verdadera grandeza no está en el nombre que construyes solo, sino en el legado que honras junto a otros. Nos vemos en el próximo video con otra historia que alimentará a su alma. Los amo, criaturas del corazón. Mientras tanto, Mateo García enfrentaba la cruda realidad de su situación. El despido injusto lo había dejado en una posición precaria. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio modesto de la ciudad, un mundo aparte de las colinas de Beverly Hills. Cada centavo que ganaba lo destinaba a pagar el alquiler y enviar dinero a su madre enferma, quien vivía en otro estado y dependía completamente de su ayuda. La acusación de robo no solo le había costado su empleo, sino que también había manchado su reputación, haciendo increíblemente difícil encontrar otro trabajo en el sector de la seguridad. A pesar de la amargura y la injusticia, Mateo no se dejó consumir por el odio. Su madre le había inculcado desde niño un fuerte sentido de la dignidad y la resiliencia. Rezaba cada noche, no pidiendo venganza, sino fuerza para seguir adelante, y una oportunidad para limpiar su nombre. Guardaba una vieja fotografía de su madre en su juventud, y en los momentos más oscuros la miraba y recordaba sus palabras. Hijo, la verdad siempre encuentra la luz, por muy profundo que la entierren. Él no lo sabía, pero una carta certificada ya estaba en camino hacia su humilde dirección. Una carta con el sello de un prestigioso bufete de abogados, el mismo que manejaba los asuntos de la familia Montenegro. El sobre contenía una citación formal para asistir a la lectura del testamento de don Ricardo Montenegro. Cuando Mateo la recibió, la confusión lo invadió. ¿Por qué él? ¿Qué posible conexión podría tener con el patriarca de la familia que lo había humillado y despedido? Pensó que debía ser un error, quizás una cruel ironía del destino. No podía imaginar que esa carta no era un error, sino la llave que abriría una puerta a un pasado secreto, una verdad tan impactante que redefiniría su identidad, su futuro y el de la arrogante heredera que lo había despreciado sin piedad. El día señalado, dos mundos opuestos estaban destinados a colisionar en la misma sala. El día de la lectura del testamento, la mansión Montenegro bullía con una tensión solemne. La familia extendida, compuesta por primos lejanos y tíos con intereses creados, se había reunido en el despacho principal de don Ricardo. Era una habitación imponente, con paredes forradas de caoba, estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y un enorme escritorio que parecía un trono. Isabela presidía la reunión desde el centro, vestida con un elegante traje negro que no lograba ocultar su aire de triunfo anticipado. Intercambiaba sonrisas condescendientes y comentarios en voz baja, segura de que en pocos minutos sería confirmada como la nueva matriarca del clan. El abogado de la familia, el señor Thompson, un hombre mayor de aspecto serio y mirada impenetrable, organizaba sus documentos sobre el escritorio, ajeno al drama silencioso de los herederos expectantes. La atmósfera estaba cargada de codicia, envidia y una formalidad casi teatral. Cada uno de los presentes esperaba llevarse una porción del pastel, pero todos sabían que el premio gordo, el control total del imperio, estaba destinado a Isabela. Ella era la joya de la corona de su padre, o al menos eso era lo que siempre había creído.
Justo cuando el señor Thompson se disponía a comenzar, la puerta del despacho se abrió y uno de los mayordomos anunció la llegada de un invitado inesperado. Todos los ojos se giraron hacia la entrada y un murmullo de sorpresa y confusión recorrió la sala. Allí, de pie en el umbral, se encontraba Mateo García. No llevaba su uniforme de guardia, sino un sencillo pero limpio pantalón y una camisa. Su presencia era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la opulencia. Isabela se puso de pie de un salto, con el rostro contraído por la incredulidad y la furia. «¿Qué hace este hombre aquí?», exigió, su voz cortando el aire. «Yo lo despedí por ladrón. Seguridad, sáquenlo de mi casa ahora mismo». Sin embargo, el señor Thompson levantó una mano con calma. «Por favor, señorita Montenegro, tome asiento. La presencia del señor García aquí es un requisito indispensable para proceder. Fue una instrucción directa y explícita de su padre». La sala quedó en un silencio sepulcral. Nadie entendía nada. ¿Qué posible relación podría tener el gran don Ricardo Montenegro con un humilde guardia de seguridad? Mateo, igualmente confundido pero obedeciendo la citación, entró en la habitación sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Se sentó en una silla apartada, sintiéndose completamente fuera de lugar, como un gorrión en un nido de águilas. Isabela lo fulminaba con la mirada, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una explicación lógica a esa locura, sin encontrar ninguna. La presencia de Mateo había introducido un elemento de caos en su guión perfecto, una variable desconocida que la inquietaba profundamente. El señor Thompson carraspeó, ajustándose las gafas. «Si ya todos están presentes, podemos dar comienzo a la lectura de la última voluntad y testamento de don Ricardo Montenegro». El abogado abrió el sobre sellado y con ese simple gesto el destino de todos los presentes quedó suspendido de un hilo, especialmente el de Isabela y el del hombre al que ella había juzgado y condenado sin la más mínima prueba. El misterio estaba a punto de ser desvelado. El señor Thompson comenzó a leer el testamento con una voz monótona y formal, detallando primero legados menores para los parientes lejanos y donaciones a varias organizaciones benéficas. Cada nombre que leía y cada suma que asignaba aumentaba la impaciencia de Isabela. Para ella, todo aquello era un mero preámbulo, un trámite aburrido antes de llegar a la parte sustancial, la transferencia de la totalidad de las industrias Montenegro a su nombre. Escuchaba con desdén cómo se repartían las migajas de la fortuna de su padre, sintiéndose cada vez más segura de su posición. Lanzaba miradas de reojo a Mateo, quien permanecía en silencio, con la mirada perdida, tan desconcertado como todos los demás. La presencia del ex guardia seguía siendo un enigma irritante, una espina en el costado de su inminente victoria. El abogado hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y sus ojos se posaron por un instante sobre Mateo, un gesto casi imperceptible que, sin embargo, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Isabela. Algo no estaba bien. La atmósfera, antes cargada de simple codicia, ahora se sentía pesada, como el aire antes de una tormenta eléctrica. «Y ahora», continuó el señor Thompson, su tono volviéndose más grave, «llegamos a las disposiciones principales concernientes al patrimonio y al control de las empresas Montenegro». Todas las conversaciones cesaron. Los presentes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, conteniendo la respiración. «Antes de proceder», dijo el abogado, «don Ricardo me pidió que leyera una breve nota personal que él mismo escribió». Abrió un sobre más pequeño y leyó: «A mi querida familia y a quienes he hecho daño. La vida es corta y el orgullo es un mal consejero. He construido un imperio, pero en el proceso descuidé lo más importante. Cometí errores que pesaron en mi conciencia hasta mi último día. Con este testamento no busco solo distribuir mis bienes, sino enmendar una injusticia, reparar un corazón roto y devolverle el lugar que le corresponde a quien se lo arrebaté por cobardía. Que la verdad me perdone y que mi verdadera herencia sea la justicia».
Las palabras de don Ricardo llenaron la sala de una confusión aún mayor. ¿De qué injusticia hablaba? ¿A quién le había arrebatado algo? Isabela frunció el ceño. Las palabras de su padre le sonaban a un sentimentalismo senil. Ella no recordaba ninguna injusticia, solo una vida de privilegios que su padre le había proporcionado. Su inquietud, sin embargo, crecía con cada segundo. Miró al señor Thompson, instándolo con la mirada a que continuara, a que terminara con el melodrama y llegara a la parte que importaba. El abogado dobló la nota y la dejó a un lado. Tomó de nuevo el documento principal y carraspeó. De acuerdo con las cláusulas quinta, sexta y séptima del presente testamento, y como última y definitiva voluntad de don Ricardo Montenegro, se establece lo siguiente. La tensión era insoportable. Los segundos se alargaban como horas. El destino de la fortuna Montenegro y las vidas de todos en esa habitación estaban a punto de ser revelados. Y la sorpresa sería tan monumental que nadie, absolutamente nadie, podría haberla previsto. El juicio de Isabela estaba a punto de volverse en su contra de la manera más espectacular imaginable. El señor Thompson fijó su mirada en los documentos y con una voz clara y firme que no dejaba lugar a dudas, leyó la cláusula que cambiaría el universo para siempre. Yo, Ricardo Montenegro, en pleno uso de mis facultades mentales y con profunda reflexión sobre mis acciones pasadas, nombro como mi principal heredero y sucesor, beneficiario del 75% de mis acciones en Industrias Montenegro, del fideicomiso familiar principal y de esta residencia en Beverly Hills, a mi primogénito, Mateo García. Un silencio de muerte cayó sobre la habitación, tan denso y pesado que parecía absorber todo el aire. Luego fue como si una bomba hubiera explotado. Isabela se quedó petrificada. Su rostro palideció hasta volverse del color del mármol. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Los ojos de todos los presentes se movieron de Isabela al abogado, y luego a Mateo, quien estaba tan estupefacto que parecía haber sido golpeado por un rayo. ¿Qué dijo?, balbuceó finalmente Isabela, su voz un hilo tembloroso de incredulidad. «Eso es imposible, es un error, ese hombre es un don nadie, un ladrón». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal, ahora continuamos con el video. El abogado continuó, impasible ante el caos que se desataba. No hay ningún error, señorita Montenegro. La cláusula es inequívoca. En cuanto a usted, dijo dirigiéndose a Isabela, su padre le ha legado un estipendio mensual, generoso para los estándares de cualquiera, pero condicionado a que mantenga una conducta respetuosa y no impugne este testamento. Cualquier intento de hacerlo resultará en su desheredación total. La noticia fue un segundo golpe, aún más brutal que el primero. No solo no era la heredera principal, sino que su futuro financiero dependía de la buena voluntad del mismo hombre al que había humillado públicamente. El mundo de Isabela se derrumbó en un instante. La mansión, las empresas, la fortuna, todo lo que ella consideraba suyo por derecho de nacimiento, ahora pertenecía al guardia de seguridad. La ironía era tan cruel, tan devastadora, que le robó el aliento. Se tambaleó hacia atrás, cayendo en su silla, su mente incapaz de procesar la magnitud de su caída. El hombre al que había juzgado por su apariencia humilde era, en realidad, el verdadero príncipe del imperio. El caos estalló. Isabela, recuperándose del shock inicial, saltó de su silla con los ojos desorbitados por la furia. «¡Esto es un fraude! ¡Una conspiración!», gritó, señalando con un dedo tembloroso a Mateo y al señor Thompson. «Ustedes dos planearon esto. Este ladrón debe haberlo manipulado, o usted falsificó ese documento». Los otros familiares, viendo cómo se esfumaba cualquier esperanza de obtener más, se unieron al coro de protestas y acusaciones. Pero el señor Thompson estaba preparado. Con una calma glacial, abrió un maletín de cuero y extrajo una carpeta.
Don Ricardo anticipó esta reacción, dijo, su voz elevándose por encima del tumulto, y dejó pruebas irrefutables. Colocó sobre el escritorio un certificado de nacimiento oficial. En él figuraba el nombre de Mateo García, nacido 30 años atrás. El nombre de la madre era Elena García, una joven que había trabajado como empleada doméstica para la familia Montenegro. Y en la casilla del padre, claro e innegable, estaba escrito: Ricardo Montenegro. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La verdad era ineludible, sellada en un documento oficial. Mateo no era un extraño, era sangre de su sangre. Mateo miraba el certificado como si fuera un artefacto de otro mundo. Su madre nunca le había hablado de su padre. Siempre le dijo que había sido un buen hombre que había tenido que marcharse. Nunca supo su nombre, nunca vio una foto. Creció con ese vacío, con esa pregunta sin respuesta, aceptando su destino sin resentimiento. Ahora, la respuesta había llegado de la forma más explosiva e inesperada posible. El millonario al que apenas conoció de vista, el padre de la mujer que lo había acusado de ser un criminal, era su propio padre. Las emociones lo abrumaron. Shock, confusión, un dolor sordo por una vida que pudo haber sido, y la increíble revelación de su verdadera identidad. Mientras tanto, el señor Thompson sacaba más pruebas. Cartas escritas a mano por don Ricardo a Elena García, llenas de arrepentimiento y promesas incumplidas. Hablaba de cómo las presiones de su familia y su propia cobardía le impidieron reconocer a su hijo, un error que lo atormentó toda su vida. En la última carta le pedía perdón a Elena y le juraba que, al final, haría lo correcto por su hijo. Isabela leyó las cartas, su rostro transformándose de la ira a una pálida derrota. Las palabras de su padre eran un testimonio innegable. Había tenido un hermano todo este tiempo, un hermano al que había tratado como a un delincuente. La humillación que sentía ahora era 1000 veces peor que la que ella le había infligido a Mateo. No era solo la pérdida de la fortuna, era la destrucción de su propia imagen, la revelación de la verdad oculta de su familia. Se dio cuenta de que su padre no era el hombre perfecto que ella había idealizado, y que ella misma había actuado con una crueldad ciega basada en el prejuicio y la ignorancia. El peso de la verdad la aplastó, dejándola sin palabras, sin defensas, sola en medio de las ruinas de su mundo cuidadosamente construido. El juicio había terminado, y la sentencia la declaraba a ella culpable de la peor ceguera, la del corazón. En los días siguientes, mientras la noticia se filtraba y se convertía en el escándalo del año en los círculos de la alta sociedad, Mateo comenzó a asimilar su nueva realidad. No con arrogancia ni con un deseo de venganza, sino con una tranquilidad y una sensatez que desconcertaron a todos. Se reunió largamente con el señor Thompson, quien le explicó cada detalle del imperio que ahora estaba bajo su control. Mateo escuchaba, aprendía y hacía preguntas inteligentes, demostrando una agudeza y una capacidad de comprensión que nadie, y menos Isabela, hubiera esperado de él. Su primera acción como nuevo dueño de la mansión no fue echar a Isabela, sino caminar por las habitaciones tratando de conectar con el espíritu de un padre al que nunca conoció. Sentía el peso de la responsabilidad, no solo de la fortuna, sino del legado de justicia que su padre había intentado dejarle. Sabía que la forma en que manejara esta transición definiría no solo su futuro, sino también el verdadero significado de la última voluntad de don Ricardo. No quería el poder por el poder mismo, quería honrar la verdad. Una tarde, mientras revisaba algunas cosas en el salón principal, algo llamó su atención. Un brillo metálico debajo de un cojín del sofá donde Isabela se había sentado el día de la acusación. Se agachó y extendió la mano. Era el collar de diamantes. Había estado allí todo el tiempo. Probablemente se le había caído del cuello a Isabela y había quedado atrapado entre los cojines. No había habido robo. No había habido ladrón.
solo un accidente y una acusación impulsada por el puro prejuicio. Sostuvo el collar en su mano, sintiendo su peso frío. Esta era la prueba final, la vindicación absoluta de su inocencia. Por un momento, una oleada de ira lo recorrió, la ira justa de quien ha sido calumniado. Podría usar esto para humillar a Isabel aún más, para exponerla ante el mundo como una mentirosa y una clasista. Podría destruirla por completo. Pero entonces recordó las palabras de su madre sobre la verdad y la luz, y el dolor en las cartas de su padre. La venganza solo perpetuaría el ciclo de dolor. Buscó a Isabela. La encontró en la biblioteca, sentada en la oscuridad, una sombra de la mujer vibrante y autoritaria que había sido. Parecía perdida, rota. Mateo se acercó en silencio y, sin decir una palabra, colocó el collar de diamantes sobre la mesa frente a ella. Isabela levantó la vista, sus ojos se abrieron con asombro al ver la joya. Comprendió al instante lo que significaba. El collar nunca fue robado. Su acusación, su certeza, su desprecio, todo se basaba en una mentira que ella misma había creado. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Era la lágrima de la vergüenza más profunda, del reconocimiento de su propia bajeza moral. «Yo», comenzó a decir, pero la voz se le quebró. Mateo simplemente la miró, no con triunfo, sino con una especie de triste compasión. «El valor de las personas no se mide por lo que tienen, Isabela», dijo suavemente, «sino por lo que son». Y con esas palabras se dio la vuelta y la dejó sola con su collar y la insoportable verdad de su error. La revelación de que el collar nunca había sido robado fue el golpe de gracia para el orgullo de Isabela. Ya no le quedaba nada, ni la fortuna, ni el estatus, ni siquiera la justificación moral de sus acciones. Se vio a sí misma como realmente era, una persona vacía, cuyos valores se habían basado enteramente en el dinero y el poder. Enfrentaba la ruina financiera y, peor aún, la vergüenza pública. Sus amigos de la alta sociedad ahora la miraban con una mezcla de lástima y morbo. Era la protagonista del escándalo más jugoso en años, la heredera caída en desgracia. Pasó varios días encerrada, sumida en una profunda depresión, confrontando por primera vez en su vida el fracaso y la soledad real, no la soledad de una mansión vacía, sino la del alma. En esa oscuridad, sin embargo, algo comenzó a cambiar. Lejos del brillo de la riqueza y la adulación, empezó a reflexionar sobre las palabras de Mateo, sobre las cartas de su padre y sobre la vida de esfuerzo y dignidad que su recién descubierto hermano había llevado. Lentamente, dolorosamente, una semilla de humildad comenzó a germinar en el terreno árido de su corazón. Mateo, por su parte, se movía con decisión y gracia. Anunció a la Junta Directiva de Industrias Montenegro que asumiría la presidencia, pero que su enfoque sería diferente. Habló de responsabilidad social, de un trato más justo para los empleados y de invertir en la comunidad. Sus ideas, frescas y humanas, contrastaban con la mentalidad puramente lucrativa que había imperado durante años. La gente que inicialmente lo miraba con escepticismo comenzó a respetarlo. Veían en él no a un guardia de seguridad con suerte, sino a un líder nato con una brújula moral intacta. Un día tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido el señor Thompson. Se acercó a Isabela de nuevo, pero esta vez con una propuesta. «Nuestro padre cometió errores», le dijo. «Separó a su familia por orgullo. No cometeré el mismo error. Esta sigue siendo tu casa, Isabela, y hay un lugar para ti en la empresa, si estás dispuesta a empezar desde abajo y aprender el verdadero valor del trabajo, no como un acto de caridad, sino como una oportunidad. Somos familia, y las familias se ayudan a sanar». La oferta de Mateo dejó a Isabela sin palabras. Esperaba desprecio, exilio, indiferencia. En cambio, recibió una oferta de gracia, una segunda oportunidad que no merecía en absoluto.
Vio en los ojos de su hermano no la arrogancia del ganador, sino la nobleza de un hombre verdaderamente rico en espíritu. Por primera vez en su vida sintió una genuina gratitud. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas de rabia o de autocompasión, sino de catarsis y arrepentimiento. Aceptó la oferta. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero entendió que era la única forma de redimirse, no ante la sociedad, sino ante sí misma y ante el hermano que el destino le había devuelto de la manera más dura posible. El Imperio Montenegro no había cambiado de manos, había cambiado de alma. La justicia de don Ricardo se había cumplido, no solo con la transferencia de riqueza, sino con la posibilidad de unir a sus dos hijos. Meses después, el cambio en el universo Montenegro era palpable. Mateo dirigía la empresa con una mezcla de inteligencia y empatía, ganándose el respeto de empleados e inversionistas por igual. Isabela, fiel a su palabra, había comenzado a trabajar en uno de los departamentos de la compañía, aprendiendo desde cero, tratando a sus colegas con un respeto que nadie le había conocido antes. Su transformación era lenta pero real. La arrogancia había sido reemplazada por la humildad, y en el proceso estaba descubriendo un sentido de autoestima basado en sus propios méritos, no en un apellido heredado. La relación con Mateo se fue construyendo poco a poco, sobre la base del perdón y un entendimiento mutuo. Habían encontrado en el otro a la única persona que podía comprender la compleja herencia de su padre. Esta historia los ha hecho reflexionar sobre cómo los prejuicios pueden cegarnos y cómo el destino tiene una forma impactante de impartir justicia. Si ustedes también creen que la humildad es una virtud, que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria y que las segundas oportunidades pueden transformar vidas, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿han sufrido o presenciado alguna vez un juicio por apariencias? ¿Creen que las personas pueden realmente cambiar y redimirse de sus errores? ¿Conocen historias similares de justicia inesperada? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbanse para más historias que demuestran el poder del perdón y celebran la verdadera nobleza del espíritu humano. Y recuerden, la verdadera fortuna no se cuenta en billetes, sino en la nobleza del corazón. Nos vemos en el próximo video con otra historia que cambiará su destino. Los amo, criaturas del corazón. Shh.